Hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy bacano, muy interesante, que es acerca de los carburadores, tanto 2 tiempos como 4 tiempos. Yo sé que es un tema que genera muchísimas dudas a los que nos gusta como mejorar un poquito las motos, los que nos gusta que la moto camine un poquito más. Empezamos como a pensar en todas esas modificaciones y una de las más importantes es el carburador. Pensamos en qué carburador nos puede funcionar mejor para la moto, si con el estándar haciéndole mejoras, poniendo uno más racing, más de alto rendimiento, los cortina plana que le llaman, o agrandando el carburador, cambiando por uno simplemente de otra motocicleta de mayor cilindraje. Bueno, todas esas dudas se nos pegan a la hora en que estamos modificando las motocicletas, y yo quiero hablar un poquito sobre eso y esclarecerles un poquito las dudas. Esta modificación se hace cuando ya hemos trabajado el motor como en otros aspectos, ¿cierto? Como por ejemplo lo que es el escape, lo que son modificaciones de cilindros, si hemos ampliado la cilindrada de nuestra moto, láminas de admisión, por ejemplo, si es en 2 tiempos, o lo que es las válvulas también de admisión en las 4 tiempos, que es un poquito distinto, pero también se puede mejorar hasta cierta medida. Entonces, cuando ya hemos hecho todas estas modificaciones en las motos, empezamos a pensar ahora sí en lo que sería cambiar o mejorar el carburador. Primero que todo, sáquense de la mente que poner un carburador mucho más grande les va a dar mucha más potencia. Generalmente, casi que en todos los casos, esto no va a ser así. Cuando ponemos un carburador que es demasiado grande, por ejemplo, pongo el ejemplo con mi moto. Ella originalmente utiliza un carburador japonés de 26 milímetros y digamos que yo le quiero poner uno de 34, 36. Si hacemos eso en la motocicleta, se nos va a complicar demasiado la carburación. Va a ser casi que imposible carburar, la moto va a empezar a trabajar mal, va a ser como más lenta en respuesta, va a ser un total fracaso. Lo mismo en las 4 tiempos. Si nos vamos a un carburador muy grande, no va a ser muy beneficioso. Normalmente las mejores modificaciones es, por ejemplo, en esta que es de 26 milímetros, subir solamente 2 milímetros más. Ya de por sí eso es un cambio muy grande. Cuando se cambia el carburador, que el salto sea como muy grande, que por ejemplo pasemos de un 24 a un 28 a un 30 milímetros. Son motos que ya están demasiado preparadas, que son motos de pronto de competición. Ahora, lo que les estaba diciendo, no está tan determinado por el cilindraje. Lo que más pide aire y gasolina es cuando aumentas las revoluciones. Entonces, si tienes un motor muy trabajado, que sientes que ya está subiendo bastante de vueltas, bastante fácil, que está pidiendo, ya ahí vamos a tener que agrandar el carburador o mejorarlo por uno más especializado, uno más racing. Entonces, cuando agrandamos la cilindrada y la moto no está pensada para altas velocidades, normalmente no tenemos que agrandar tanto el carburador. O sea, son motos, por ejemplo, les pongo el ejemplo aquí en Colombia, la DT175, me corrigen si estoy mal, creo que usa un carburador de 24 milímetros. Para esa cilindrada es un carburador un poco pequeño, comparada pues por ejemplo con esta que es 125 y monta un carburador de 26 milímetros. ¿Qué pasa? Como son bajitas revoluciones, aunque la cilindrada sea grande, la velocidad con la que está succionando el aire no es tanta, entonces no necesita un carburador de tanto diámetro. Ya por ejemplo motos mucho más revolucionadas, que esas DTs normalmente llegan a 9500, 10000 revoluciones y ya uno siente que empiezan como a topetearse. Esta moto por ejemplo llega a unas 10500, a veces a las 11000. Hay motos, por ejemplo, como la Victor, que la menciono en muchísimos videos porque es una moto de muy buen rendimiento que hay acá en Colombia, llega hasta las 13000, 14000 revoluciones y ya utilizan un carburador de 28 milímetros. Hay gente que le monta un carburador de 30 o hasta 32 milímetros cuando las tienen modificadas y tienen muy buenos resultados. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. A mayor revoluciones, modificaciones, a mayor cilindrada, te va a pedir un carburador un poco mejor, más grandecito, que permita mayor entrada y mayores revoluciones. Sí que más va a ser cierto esto. Vamos a orillarnos aquí un momentico. Para hablar del carburador. Miren cómo está de quemada esta direccional. Parece que el humo de la pipeta le está dando como aquí, la está derritiendo y ya me volví caca. Bueno, en fin. ¿Qué tengo yo aquí? Yo aquí tengo el carburador original.
Este tornillo se me perdió ahorita porque estaba como dejando más abiertas las válvulas. Acuérdense en que ellas tienen válvula de poder. Esta moto los tiempos tiene válvula de poder. Que, bueno, lo que famosamente muchos dicen que es como un turbo o algo así, pero en realidad es algo muy distinto. La dejé a válvula abierta para que tenga mejor respuesta en altas revoluciones. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro capítulo quizás. Tenemos el carburador original. Y yo tengo muchas mejoras en el motor, tengo muchas mejoras aquí, ven que no tengo la pipeta original, tengo una que da mucha más salida, o sea, es más ágil con los gases. En la culata tengo la compresión un poco aumentada, las lumbreras, los transferes están trabajados un poco, la lumbrera del escape está un poco levantada, que eso me permite que la moto me llegue como a más fondo, me da más revoluciones. Como les dije ahorita, normalmente estas motos KMX 125 son 10.500, 11.000 revoluciones. Esta me está llegando más o menos a 11.500, a veces las 12.000 revoluciones. Y ya eso es una mejora muy grande. Cuando subí tanto las revoluciones, ahí sí me vine a trabajar lo del carburador. Yo cometí errores, porque ustedes saben, mientras uno va cogiendo experiencia, compré un carburador inicialmente de 30 milímetros y la moto trabajaba con este pistón que está en 125. Era muy difícil, pero tenía la otra vez un pistón de TS 185, me daba una cilindrada acá exacta de 174,9 centímetros cúbicos aproximadamente, y trabajaba mucho mejor con ese pistón tan grande, pero aún así el carburador sentía que no me trabajaba bien, no me daba tan buena potencia como este carburador que es el original, pero con unos cambios mejorados. ¿Qué fue lo que le hice? Ahí les voy a poner las imágenes. Lo que hice fue trabajarlo. Bueno, cuando se van a mejorar estos carburadores originales, que el cambio no es mucho, que no es una moto como de competición tan preparada, pero que sí queremos que camine un poquito más, lo que se hace con este carburador es ampliarlo un poquito las paredes de por los lados. Ahí les voy a mostrar unas imágenes como la herramienta que utilicé. Fue como un pulidor de metal, le pegué una lija y empecé como a pulirlo por los lados. ¿Por qué se hace por los lados? Arriba no vamos a tener mucha mejora, porque la cortina sube hasta cierto punto, ¿cierto? Tiene un tope, y entonces si le desgastamos al carburador, pero la cortina va a seguir subiendo hasta el mismo punto, vamos a perder el trabajo. Voy a apagar la moto, que está prendida. Abajo no se puede trabajar mucho tampoco porque están las salidas de los chiclers, ¿cierto? Entonces no es bueno tocar esa área. A los lados se puede ampliar un poquito porque están como las paredes por donde se desliza la cortina. Este es un carburador cortina redonda, entonces él tiene como unas zanjitas. Podemos desgastar sin borrar totalmente esas zanjitas. Normalmente nos puede quedar como 1 milímetro, 1,5 milímetros como de profundidad para que la cortina pueda deslizarse sin problemas. Porque si borramos todo eso, entonces ya la cortina no tendría como esa guía para ella trabajar hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Ya con esta mejora yo calculo que aproximadamente está muy cerca de un carburador de 28 milímetros, y con este carburador me trabaja realmente muy bien la moto. También en este caso sí lo mejoré un poquito también, desbastándole en la parte de arriba, pero porque en la tapa del carburador, a ver si de pronto aquí se alcanza a ver, yo creo que ahí la alcanzan a ver. En la tapa del carburador él trae un empaquecito y yo lo cambié como por uno de mayor espesor. Digamos, el original es de 1.5 milímetros, entonces yo puse uno como de 3 milímetros aproximadamente de grueso. Así que el tope de la cortina cuando sube ya está levantado aproximadamente 1,5 milímetros más de lo normal, y por eso pude trabajar un poco el carburador arriba también. Entonces esta es la forma en la que se mejora un carburador normal, repito, cuando no son cambios demasiado grandes en la moto, cuando no es una moto de competición ni nada, sino que simplemente es nuestra moto de uso diario y queremos sacarle como todo el jugo. No sé, esta moto originalmente la ficha técnica dice que en algunas fichas dice que es de 22.4 caballos de potencia, en otras dice que es de 24, en fin, creo que es de 24. Por la velocidad que ella levanta original, son más o menos unos, depende del estado, pero de 125 a unos 135 kilómetros por hora. 135, algunas 136, depende del estado de la moto, repito. Con las mejoras que tiene y con el carburador, la caja de láminas, si esta es la original, esta moto yo creo que debe de estar muy cerca de los 30 caballos de potencia. Explico por qué. Debe estar más o menos en 27, 28 caballos de potencia. Me baso por la velocidad, por el empuje, por la diferencia que le sentí después de que le hice todos estos cambios. En el GPS llegué a registrar hasta 145,
y una vez, no sé si de pronto ese celular estaba bueno o malo, no sé, pero me marcó 152, pero no creo, tendría que haber repetido la medición y no lo hice, pero bueno. Pero la otra velocidad, la de 140, 145, sí la he repetido muchas veces y es como lo que está levantando la moto normalmente, entonces el caballaje debió de haberse visto como mejorado por todas estas modificaciones, carburador, culata, pistón tiene algunas modificaciones para que deslice con mayor facilidad, con mayor velocidad, el escape, las lumbreras, el piñón de salida también está modificado para la nueva potencia que está produciendo el motor. En fin, sigamos con el carburador. Cambiar de carburador a uno de pronto de otra motocicleta que sea de mayor diámetro, entonces no puede ser de pronto muy acertado. Esto si no se pasan mucho, pues si de pronto las medidas son parecidas y lo agrandan solamente un poquitico, sí pueden tener muy buenos resultados. Pero si quieren que la moto camine un poquito más, no es algo muy avanzado, una mejora muy buena que pueden hacer es con los cortina plana. Puede ser del mismo diámetro o puede ser un poquito mayor según los cambios que tengamos. ¿Por qué del mismo diámetro? Porque si tenemos un carburador tanto en 4 tiempos o en 2 tiempos que sea de cortina redonda como el de esta moto, vamos a prenderla, a ver si vamos arrancando. Un carburador cortina redonda o el estándar de las motos normalmente no son carburadores de alto rendimiento. El cortina plana, él viene mucho más pulido, viene mucho más liso. Por ejemplo, los cortina redonda tienen como esa bananita ahí que sostiene el tornillo, que sostiene la cortina para calibrar las revoluciones, el tornillo del ralentí que le llamamos. Eso estorba, por decirlo así, estorba un poquito para el paso del aire. Los carburadores cortina plana o de alto rendimiento ya son mucho mejores, de por sí van a sentir ya el cambio solamente haciendo esa modificación, poniendo un carburador de esos. Fuera de eso, que muchos de ellos tienen también el PowerJet, que es un sistemita que le inyecta un poco más de gasolina en altas revoluciones y mejora mucho la velocidad final. Entonces solamente por cambiar con un carburador cortina plana ya van a sentir la mejora. Creo que tengo que subirle el ralentí a la moto porque se me está apagando muy fácil. Si lo quieren agrandar lo pueden hacer un poco y va a ser fácil, van a sentir muy buen desempeño en la moto. En las dos tiempos son las que más se dejan preparar comparada con la 4 tiempos. Entonces, como les digo, depende de la mejora que le hagan a la moto, se puede subir mucho más el diámetro del carburador. Si es un motor que está, por ejemplo, hay DTs que yo conozco y se ven videos por ahí que las mejoran demasiado, que ellas normalmente, como les digo, son de 9.500, 10.000 revoluciones y las ponen a 12.000, 13.000 revoluciones. Esos sí que hay que alimentarlos y sí que aguantan un carburador grande. Entonces, para que no se hagan lío con esto, primero las modificaciones al motor, culata, cilindro, cilindrada, los que les gusta cambiar de cilindrada. Ojo con esto, la compresión no es una modificación que requiera que demande mucho el cambio de carburador. Les explico por qué. Cuando ustedes están aumentando la compresión, que es una de las modificaciones que se suele hacer para obtener más potencia, no se está aumentando la cilindrada, no se está aumentando como el poder de succión del pistón, ni las revoluciones tampoco. Lo que se está mejorando ahí es el desempeño o la calidad de la explosión, ¿cierto? Estamos haciendo que la explosión sea más fuerte, más poderosa. Por cierto, eso ayuda a reducir el consumo de combustible, pero bueno, ese es otro tema. El punto es ese, no está pidiendo más revoluciones, no estamos mejorando más revoluciones con aumentar la compresión ni agrandando la cilindrada. Sí que se va a sentir la mejora en potencia y en arranque de la moto, porque se va a sentir que con menos acelerador ya la moto va a una velocidad que antes no tenía, pero no va a necesitar como agrandar el carburador. En ese sentido, si es solamente esa modificación, olvídense. ¿Cómo se aumenta la compresión? Los que de pronto apenas están como muy nuevos en esto, cepillando la culata, ¿cierto? O levantando, a veces se hacen modificaciones como empaque de cilindro, bueno, ya pueden buscar información sobre eso. ¿Qué más les puedo decir, muchachos? Bueno, una demostracióncita más o menos como de
de lo que está revolucionando la moto, de lo que está caminando. Allá hay unas cámaras, vamos a esperar a pasarlas. Aprovechar que no hay como tanto tráfico. Bueno, vamos. Me cierro el visor. Bueno, ahí pueden ver, no voy a abusar más porque no estamos en una pista de carreras, pero bueno, ahí la velocidad ahí creo que nos marcó como los 140 y da un poquito más, donde tenga, cuando no tenga una chaqueta tan ancha como la que tengo y que no haya tanto tráfico, etcétera, la aguja ha bajado mucho más de los 140 y eso lo sacó con mucha facilidad. En realidad puede estirar mucho más porque las revoluciones, como les digo, con las mejoras que tiene suben bastante, tiene muy buen fondo. A ver yo si soy capaz de pobre motor. Bueno, tiene mucho más fondo. El carburador es algo muy importante, pero no debemos de abusar ni de mal pensar, pues, de que agrandándolo mucho vamos a tener muchos resultados. A veces, otra cosa va relacionado también con la caja de láminas. Incluso la caja de láminas, les quiero decir que tampoco entre una caja de láminas más grande, más potencia vamos a tener. En las motos dos tiempos, la caja de láminas debe tener una medida exacta, que es donde más potencia te va a entregar, y normalmente no está determinado como porque sea más grande la que le pongas, sino por de pronto el largor de las láminas, por el tamaño exacto, y esto va muy relacionado con el carburador. Entonces por eso es que tampoco nos podemos pasar mucho con un carburador. Esto, ya concluyendo, finalmente es determinado por las revoluciones y lo que esté pidiendo el motor según los cambios que ya le hubiésemos hecho. Cualquier duda, yo sé que este tema es muy extenso, hay muchas más dudas sobre los carburadores. Ya obviamente lo de mejorar los chicleres, que hay que hacer miles de pruebas. Yo hice estas mejoras en la moto y ustedes no se imaginan cuántas veces tuve que bajar el carburador. Entonces, si se van a meter con esto, es muy tedioso, y a la final, si logran dar con una buena modificación, va a valer la pena, van a sentir que va a valer mucho la pena, pero hay que tener demasiada paciencia, mucha. Yo en un mes podía bajar el carburador, no sé, 20, 30 veces, calibrar bien la mezcla. Originalmente este carburador, que era de 26 milímetros, utilizaba un chicler número 24, un chicler de altas número 97.5. ahora me está trabajando con uno número 100, a veces le pongo un 102, pero bueno, por ahí es más o menos. Ustedes saben que si aumentan el rendimiento de la moto y el diámetro del carburador, obviamente les va a pedir más comidita a la moto, entonces no sean tacaños por ese lado. Tranquilos que eso como come anda. Entonces no os preocupéis por eso. Bueno, chicos, otra cosa que no se me podía olvidar es acerca de la forma en que modificamos el carburador. Si le desgastamos hacia los lados, es decir, si lo hacemos como ovalado, como más ancho, la respuesta va a ser como un poquito más agresiva. Si quieren que tenga una respuesta muy controlada, con el acelerador se hace más alargadito, porque con el movimiento, cuando estamos acelerando, es como menos la cantidad de aire y combustible que le entra en comparación con un carburador que sea más ovalado, que sea más ancho. Listo, entonces eso influye mucho. Que no se me podía escapar eso, porque es un dato muy importante. Bueno, no he hecho más carreta. Hasta luego, muchachos, que tengan un feliz fin de semana. Vamos a ver si subo esto mañana domingo. En fin, que la pasen muy bien, que disfruten sus motos. Hasta luego, fue un placer. Chao, chao.